En esta mañana, cuando tenemos algo muy especial para el culto, no queremos usar todo el tiempo para los preliminarios. Yo voy a pedir que los hermanos encargados pasen aquí para recibir la ofrenda en esta mañana. Un tiempo también de adoración, cuando nosotros damos al Señor lo que Él ya nos ha dado a nosotros. Buenos días, hermanas y hermanos. Alabo al Señor públicamente por estar aquí en esta iglesia. Y agradezco profundamente las bellas palabras de hermano Wilford hacia mi persona. Quisiera presentarle a los hermanos que me acompañan en este ministerio. Están algunos de ellos aquí. Hermano Pedro Benítez, con su esposa, puede ponerse de pie. Ellos asisten a la iglesia de Las Acacias. Él es licenciado en educación. Su esposa está ahora graduando en Derecho. Hermano Francisco Hernández, de la iglesia Emmanuel, que está al lado del Nuevo Circo. Hermano Frankenhagen, que viene de Puerto Ayacucho, también. Y hermano Ricardo Flores, está por allá con su esposa. Asisten a la iglesia también Emmanuel. Bienvenidos. Yo quisiera, hermanos, antes de comenzar con el estudio bíblico, que está resumido en el libro que tienen ustedes en su mano, quisiera darle mi testimonio personal de cómo he llegado a escribir estas páginas. Para mí ha sido un trance espiritual milagroso en estos últimos años, culminando en la bendición de que la Universidad Central de Venezuela, en su imprenta universitaria, editara este libro. Y ustedes que son creyentes en el Señor conocen que muchas veces el Señor no nos lleva a las cosas que Él nos quiere llevar directamente, sino que nos da un rodeo, porque quiere enseñarnos todo un proceso espiritual. Y esto comenzó hace algunos años en Venezuela, hace como 10 o 12 años, cuando los que estamos al frente de este ministerio ahora éramos jóvenes estudiantes en la universidad. En aquel momento, cuando el gobierno venezolano firma con el clero católico romano lo que se llama el modus vivendi, o el convenio entre el Estado venezolano y la Santa Sede, mediante el cual del presupuesto nacional se saca una gran tajada para financiar el culto católico. Todos los colegios católicos, las iglesias católicas, todas esas catedrales salen del presupuesto nacional. Por cierto que en este último año, uno de nuestros hermanos, que es secretario del Congreso Nacional ahorita, él me decía que en el último presupuesto, 500 millones de bolívares fueron para financiar el culto católico. Y en ese momento, cuando el gobierno firma el convenio, el secretario del presidente Betancur en ese momento, que también fue un hermano creyente, dijo que habían llegado 5.000 telegramas de personas evangélicas de todo el país protestando por esta mala actuación de nuestro Estado. Y en esa situación de convulsión, más o menos en la década del 60, se reunieron en Maracay, allá en Rancho Grande, que ustedes conocen, los líderes del pueblo evangélico. Estoy hablando de Germán Núñez, de Asdrúbal Ríos, de todos estos líderes del pueblo evangélico, que ya eran hombres ya maduros. Nosotros éramos estudiantes y estábamos allí de observadores, los estudiantes universitarios. Y de allí salió la idea de que no podíamos, porque no tenía el pueblo evangélico para defender en el Congreso Nacional lo que el hermano Wilford ha dicho aquí minutos atrás, la separación estricta entre la iglesia y el Estado. Pero de allí salió una idea o un deseo de estos viejos líderes de que si alguna vez tuviéramos en el Congreso hombres de fe evangélica, hombres y mujeres. Nosotros que estamos allí como muchachos, nos fuimos con la idea. Y el año 78, esa idea andando en el cerebro, nos propusimos hacer un movimiento electoral para ver si llevamos diputados evangélicos al Congreso Nacional. Les cuento esto no para que tengan miedo a la palabra política, hablar de una iglesia, sino porque es mi testimonio. Fuimos 14 profesionales evangélicos, la mayoría de nosotros nacidos en la iglesia evangélica, o desde muy niños, miembros de la iglesia evangélica, asistentes de la iglesia evangélica. Nos reunimos los 14 y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Lo que estos viejos líderes, hermanos nuestros, lo que nos han formado en la iglesia, han querido hacer, nosotros con nuestra vitalidad de hombres, jóvenes y universitarios, podemos hacerlo. Y allí viene la primera experiencia espiritual.
Fuimos al Consejo Supremo Electoral y pedimos cómo se hace un movimiento electoral, un movimiento político. Nos dijeron, bueno, hay que recoger firmas y una doctrina. Y nosotros sabíamos que podíamos recoger las firmas, muy fácil. Pero cuando nos dijeron doctrina, se nos puso la carne de gallina, porque a nosotros los creyentes, cuando se nos habla de doctrina, se nos está hablando de una cosa muy seria. Doctrina para nosotros es Biblia, es mensaje, es fe. Y nos vinimos un poco apesadumbrados porque realmente nosotros no estábamos preparados que nos dijeran hace falta una doctrina. Y allí comienza este proceso espiritual en nosotros, buscar una doctrina que dé fundamentación social a un grupo de profesionales evangélicos. Claro, lo primero que se nos ocurre, hermanos, es ir a las librerías evangélicas, a ver si hay algo allí en las librerías. Y ustedes tienen la misma experiencia que yo. En nuestras librerías no hay libros de doctrina política. No existen. Y fuimos a los seminarios en Venezuela y en el exterior. Fuimos al seminario en Argentina, que se daba en aquel momento, se le daba promoción de muy adelantado. Fuimos al seminario en Costa Rica y la respuesta fue la misma. No hay doctrina política para evangélicos. Fuimos a las librerías no evangélicas y este es un primer encontronazo que tuvimos. En las librerías evangélicas, aunque no aparece la doctrina de evangélicos, aparece la historia de los evangélicos metidos en lucha social. Por eso en el libro ustedes van a encontrar nombres, algunos conocidos, otros desconocidos. Allí está Max Weber, el padre de la sociología, están estos historiadores, Christopher Hill, etc. Y está uno muy conocido que yo menciono mucho, que es Arturo Uslar Pietri. Este ilustre venezolano, a quien para nosotros los evangélicos era un gran desconocido, lo conocíamos por sus novelas, no le conocíamos esta otra ala pues de sus escritos, que son escritos muy modernos, por cierto, en sus libros, la colección Valores Humanos, en su libro Educar para Venezuela, en La Isla de Robinson, todos sus libros de la última década. Este hombre sí escribe profunda y profusamente lo que han hecho los evangélicos en la historia. Y cada vez que digo esto, hermanos, me comprometo, y ha sido un compromiso desde enero del año pasado en todas las iglesias donde he estado, vamos a orar por Arturo Uslar Pietri. Porque cuando uno lee sus libros, sus últimos libros, uno infiere, uno intuye de que este hombre está cerca de conocer al Señor. Y estando en una iglesia de las Asambleas de Dios aquí en Propatria, hace como 3, 4 meses atrás, yo les decía a la iglesia, métanse en esta cadena de oración para que el Señor salve a este hombre. Y terminé el mensaje y un hermano se me acercó, el hermano que estaba encargado junto con el hermano Vergara, que estuvo aquí domingos atrás en el Club PTL, me dice, hermano, ya el Señor comenzó a trabajar con Uslar Pietri. Hemos recibido una carta de él estos días, de Uslar Pietri, donde dice, estoy viendo PTL todos los sábados. Y dice allí, quiero que me manden un cassette, pone el día allí, el cassette del sábado tal, porque allí hay un hombre que dice que Dios cambió su vida. Y yo quiero verlo en mi casa varias veces porque quiero saber cómo es que Dios cambia a un hombre. Oren por Uslar Pietri, porque yo creo que el Señor tiene un ministerio con él. Y oren pronto, hermanos, porque el hombre tiene 85 años. Y cualquier cosa puede pasar a los 85 años. Métanse en esta cadena de oración para que el Señor le traiga sus pies. Bien, pero allí está la historia, pero no era la doctrina. El Consejo Supremo Electoral no recibe historia, recibe doctrina. Pero allí estos hombres que les he mencionado, judíos, alemanes, ingleses, venezolanos, dicen la historia. Y allí nos fueron guiando que hay países donde ese Estado, esa sociedad fue levantada por hombres creyentes en Cristo. Y esto nos sugirió ponernos en contacto con estos países. Hicimos contacto con las embajadas de esos países que se llaman países protestantes o países evangélicos, que por casualidad, ya veremos que después que no es casualidad, son los países desarrollados, nacieron a la luz o bajo el calor del trabajo de hombres de Dios y mujeres de Dios. Hicimos contacto con las embajadas de Alemania, de Holanda, de Suiza, de Inglaterra, de Estados Unidos, y conversando con esos embajadores y los secretarios de la embajada, nos decían, bueno, que yo sepa, allá hay partidos protestantes, son los que están en el gobierno, pero no creo que tengan doctrina. De todas maneras, nos dieron una lista de las direcciones. La escribimos y recuerdo una carta, la que más me impresionó fue la carta de los hermanos holandeses, que es uno de los partidos, hay 9 partidos protestantes allá. Y yo le decía, hermano, estamos en este proceso y necesitamos una doctrina de gente evangélica. Como al mes recibí la respuesta, se la enseñé a mis hermanos,
Decía, hermano Marín, le saludo con 1 Timoteo 4. O sea, yo le mando una carta política y él me manda una carta de un hombre espiritual, de un hombre creyente. Te saludo con 1 Timoteo 4. Y lamento decirte, pero que yo sepa, los evangélicos no tenemos doctrina política. Esa cosa nos sorprendía. Cuando hicimos contacto con los alemanes, por cierto que Helmut Kohl, ahorita el primer ministro alemán, es un hombre de fe evangélica, asiste a la iglesia como nosotros los domingos, nos responden lo mismo: no hay doctrina política para evangélicos. Cuando hice contacto con la embajada inglesa y con los partidos protestantes allá, la respuesta es la misma: no hay doctrina para evangélicos. Bien, el Señor nos permitió a algunos de nosotros ir a Estados Unidos el año pasado en plena campaña electoral y después en la toma de posesión del presidente Reagan. Muchísimos hermanos conocimos, diputados, senadores, y estuve en la casa de uno de los pastores que asiste a los senadores en su vida espiritual. Yo le decía y le decíamos a los diputados allá evangélicos: hermanos, nosotros queremos una doctrina, ustedes deben tener doctrina. Dicen: no, nosotros no tenemos doctrina. Pero no podemos ir a la casa del Partido Republicano, que fue el que ganó, para allá en su biblioteca a ver si hay algún libro de doctrina. Y dicen: no, es que ni siquiera tenemos casa de partido. Todas estas cosas, hermano, porque aquí en Venezuela uno está acostumbrado que cualquier partido tiene casa en todos los estados. Allá ese partido tan grande, 100 millones de votos sacó, no hay casa de partido. ¿Qué es esto? No hay doctrina. Y entonces este pastor me explicaba esto. Él es pastor de políticos, de senadores y diputados. Me decía: hermano Marín, ahora que usted hace la pregunta, yo recuerdo que leí alguna vez la historia de la iglesia norteamericana, donde dice: está prohibido a los evangélicos tener doctrina política. Y decía: pero ¿qué es lo que pasa? No entiendo, ¿no? Me dice: lee, hermano, busca la historia, decía él, de Norteamérica, en la historia de la iglesia evangélica norteamericana, en alguna parte, y él no recordaba la bibliografía, allí está expresamente dicho: no existe, está vedado para el cristiano evangélico tener doctrina política. Bueno, nos vinimos con esa preocupación, sin doctrina, sin nada, y allí comencé a buscar la historia de estos pueblos. Y comencé con la historia de Alemania. Y allí está la respuesta, hermano, que para mí ha sido la experiencia espiritual más grande en mi vida de creyente. Dicen sus historiadores alemanes: éramos un pueblo pobre y atrasado, y salimos de abajo con una doctrina, con la Biblia. Y fui a la historia de Holanda y se repite la misma expresión. Yo creo que ha sido una inspiración de Dios en estos escritores. Éramos un pueblo atrasado y pobre, dicen los holandeses. Salimos de abajo con una doctrina, con la Biblia. Y Christopher Hill, este historiador inglés, él dice también lo mismo. Inglaterra era un pueblo atrasado y pobre. Y salimos de abajo también con una doctrina, con la Biblia que nos mandó Calvino de Ginebra. Y la historia norteamericana, y está Bailing, uno de sus más grandes sociólogos e historiadores, dice: hicimos un gran país, y lo hicimos desde cero, desde abajo, hicimos una gran potencia, y lo hicimos con una doctrina, con la Biblia. Por eso, hermanos, yo no encontraba en las librerías evangélicas ninguna doctrina política. Ahora lo entiendo. Y por eso fui a Estados Unidos. No hay doctrina, la doctrina la tenía yo en mi casa. La Biblia. Por eso esta mañana, hermanos, yo no les tengo ningún discurso político, ningún estudio político, les tengo un estudio bíblico. Es la Biblia la base de todo desarrollo social. Y vamos en esta mañana desde Génesis a Apocalipsis a hacer un paneo así para ver cuál es esa doctrina. No es un estudio teológico tampoco, es simplemente una lectura de la Biblia, buscando en ella, en una forma ordenada, sistemática, cómo es que ha sido la Biblia, la palabra de Dios, el fundamento del desarrollo de los pueblos. Les invito, hermanos, antes de abrir la Biblia, a ponernos de pie para orar al Señor que nos dirija en este estudio. Señor Dios, aquí como iglesia en esta mañana te adoramos. Y ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra. Te damos gracias en primer lugar por el privilegio inmenso de tener la Biblia en nuestras manos. Y ahora que la vamos a abrir, invocamos, Señor, la asistencia del Espíritu Santo. Necesitamos su intervención para que tu Espíritu nos dirija a toda verdad. Señor, que tu palabra en esta mañana penetre muy profundo en nosotros, que llegue ya a nuestros huesos, a nuestra alma, y podamos sentir cumplida tu promesa hoy, de que saltará en nosotros como fuente de agua viva.
Te adoramos, Señor, y que la bendición sea con tu iglesia y que sea glorificado tu nombre en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús adoramos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Bien, vamos a comenzar con el libro de Génesis. Los que me quieran seguir en el libro, en el folleto, estoy en la página 5. En la página 5, sí. Página 10. Génesis 1, 27 y 28. Más adelante les voy a pedir que me ayuden en la lectura. Génesis 1, 27 y 28. Unos textos que hemos leído toda la vida en la iglesia, ¿verdad? Muy conocidos. Dice así. ¿Lo tienen, hermanos? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, será para que ustedes coman. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Fíjense, hermano, aquí cómo la Biblia ha sido el fundamento del desarrollo. Aquí hay 4 principios muy sencillos que dicen, Dios creó al hombre y a la mujer, que hay que producir, fructifiquen, produzcan, tengan hijos y gobiernen la tierra. Y estas 4 cosas las hemos visto y toda la humanidad casi conoce este principio divino. Pero estos historiadores que les mencioné anteriormente, Max Weber, que es el padre de la sociología, uno de los más grandes, él dice que cuando se estudia el desarrollo de los pueblos, que hay pueblos pobres y pueblos ricos, pueblos hambrientos, pueblos bien nutridos, se encuentra que está estrechamente relacionado con esta enseñanza bíblica. Que estos 4 principios bíblicos son el equilibrio que Dios ha dado para vivir bien en santidad. Y ellos dicen una cosa interesante, hay que cumplir los 4 principios, porque si cumples 3 nada más te vienes abajo, hay que cumplir los 4. Un equilibrio divino para que la gente viva bien en santidad. Y estos historiadores plantean qué pasa con pueblos que cumplen algunos principios bíblicos, uno de estos 4 principios y otros no. Y ellos ponen algún caso, por ejemplo, de los países que tienen muchos hijos, por ejemplo, cumplen muy bien multiplicados, lo cumplen muy bien, pero no cumplen el precepto divino de producir. El autor Josué de Castro, creo que algunos de ustedes lo han leído, este hombre brasilero presentó un estudio para las Naciones Unidas y después lo publicó en un libro llamado El hambre. Y él dice que hay una paradoja en el mundo, que los pueblos que menos comen son los que más hijos tienen. Y esta bendición de la fertilidad, de tener hijos, se convierte como en una maldición. Y nosotros aquí en Venezuela, en nuestros barrios pobres, nuestros médicos en sus informes al Ministerio de Sanidad, yo tengo algunos, dicen ellos, que hay un problema con los países subdesarrollados. Mientras la mujer es más anémica, mientras menos come, es una cura para tener hijos. Es decir, hay una contradicción allí. Y siempre tengo que comentar una cosa que a mí de joven, estando en la universidad, me impresionó muchísimo. Fue la visita a Venezuela de un misionero norteamericano que fue misionero en la India por 20 años. Y él cuando llegó acá se puso en contacto con el movimiento universitario y él nos dijo una cosa que nos impresionó fue, yo quiero que me lleven al barrio más pobre de Caracas. Ahí la miseria. Y lo llevamos aquí a Tacagua, donde teníamos allí un centro de alfabetización. Ustedes que conocen Tacagua, los que lo conocen, saben que hay terrazas. Hay terrazas desde la A hasta la Q, A, B, C, D. La policía llega hasta la C. De ahí para abajo, hermanos, sálvese el que pueda. Nosotros teníamos nuestro estudio en la B, por si acaso. Lo llevamos hasta la A, al hermano misionero, porque no vaya a presentarse una cosa allí. Y lo llevamos por las aguas negras, y él me decía, no, hermano Marín, aquí no hay pobreza. ¿Verdad? Viven mal, sí, pero no hay pobreza. Y me contó su experiencia del personal en la India. Él me dice, hermano, cuando yo llegué a Calcuta, que fue donde me asignaron como misionero, Calcuta es la segunda ciudad de la India, es como decir Maracaibo. Me decía, hermano, para mí fue un impacto. La primera tarde que llegué dejo las maletas y me pongo a recorrer las calles de Calcuta.
Y allí yo conté, hermano Marín, en 2 cuadras, 200 niños muertos. Él me dice que las mujeres se sientan en la orilla de la acera con sus niños al lado a esperar que alguien les dé de comer o si no, morirse por inanición. Y él me dice, van cayendo así como moscas. Me dice, la ciudad huele a podrido, a muerto. Él me dice, así yo los conté 200 que murieron en esa mañana. Y después viene un tractor y recoge los niños muertos y los tira en un camión para una fosa común. Y él me dice, ante ese cuadro así tan dantesco, también vi que iban las vacas por la calle. Las vacas caminaban con la ubre llena de leche. Y yo le digo a la mujer, en el poco hindú, me dice el que conocía, agarra a tu niño y pégaselo a la teta de la vaca para que chupe leche y no se muera de hambre. Y la mujer le hizo así que no. Y él no entendió. Y cuando comienza a conocer al pueblo hindú, él dice, encontré la respuesta. Para los hindúes, la vaca es sagrada. Dicen ellos, y cuando este hermano lee la doctrina hindú, un pueblo de millones de personas, muriéndose de hambre, no es porque no tengan tierra fértil, es muy fértil la India, sino que él dice allí, dice la doctrina hindú, la vaca es sagrada, y lo más grande que le puede pasar a un hindú cuando se muera es reencarnar en una vaca. Una violación del precepto divino. Dios ha dicho, tú eres señor de la vaca, y este hombre ha dicho, la vaca es señor mío. Y por eso estos pueblos, hermanos, se mueren de hambre. Y allí no habrá planificación económica que valga mientras el pueblo siga creyendo que la vaca es sagrada y que lo más grande para él cuando se muere es ser una vaca, este pueblo seguirá estando en miseria. Hay otros pueblos, hermanos, que sí producen, que sí tienen los hijos que deben tener, que sí gobiernan la tierra, pero violan el primer precepto divino de que Dios hizo al hombre. Y la gran tragedia que conocemos es la tragedia de Alemania. Ahora en el siglo XX, un pueblo que hace 5 siglos nació al calor de la Biblia, bajo la reforma protestante de Lutero. Un pueblo que todavía uno lo lee en el almanaque mundial, mayoritariamente protestante. Ay, hermano, cuando uno se acerca a conocer de cerca ese protestantismo, ya no son protestantes, no son evangélicos, son protestantes nominales, ni a las iglesias van. Pero allí aparece en el almanaque mundial, la mayoría del pueblo alemán es protestante. Y en la Segunda Guerra Mundial, cuando este pueblo de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, este pueblo de Alemania cae en una recesión económica y su mayor problema, la deuda externa, que es el caso de Venezuela en este momento, la deuda externa no la podían pagar, Alemania e Inglaterra querían tomar a Alemania, ¿cómo llaman en términos económicos? Querían embargarla. Y se levanta Hitler con una doctrina. Y Hitler le ofrecía al pueblo, yo saco a Alemania de abajo, yo le pago la deuda externa, y el pueblo alemán le creyó. La doctrina del nacionalsocialismo, el nazismo, y los evangélicos también creyeron esa doctrina, hermanos, olvidando aquello que no hay doctrina política para los creyentes, pero la creyeron. Y cuando yo leía para hacer este libro, la doctrina de Hitler, mi lucha, ahí está todo el fundamento básico doctrinario del nazismo. Y hay una cosa que resalta allí. El pueblo alemán es el único pueblo hecho por Dios. Los demás, raza inferior. No cree el nazismo, no creyó, y los alemanes evangélicos no creyeron, de que Dios no hizo a todos los hombres, hizo solamente a la raza teutona, a la raza aria. Al pueblo judío, raza inferior, hay que exterminarlos de la tierra. Y en la Segunda Guerra Mundial, hermanos, mataron 6 millones de judíos. Raza inferior, decían ellos. La raza aria es la superior. Pero hojeando las páginas de Hitler, allí, mi lucha, también encontré una cosa que a ustedes les va a dar risa. Dice en su doctrina, los latinoamericanos, entre ellos los venezolanos, son raza inferior. Tienen que ser exterminados de la tierra también. Y América Latina debe ser poblada por alemanes para que fructifique esa nación. Menos mal, hermano, que perdió la guerra, porque estuviéramos en problemas nosotros. Y él decía, son raza inferior porque son flojos y habladores. No hay esperanza para esa raza. Bueno, no estaba muy equivocado en lo último, pero así es. Y ahí está Alemania, hermanos. Cuando uno ve la historia de Alemania, ahorita en sus libros que publica la embajada, dicen ellos, fuimos reducidos a escombros, porque violaron el primer precepto divino. Dios hizo al hombre blanco, amarillo, negro, raza aria, raza judía, latinoamericano, flojos como seamos, somos hechos todos por Dios. Y ahí está Norteamérica, Inglaterra y ahorita Sudáfrica. Estados Unidos también nació a la luz del Evangelio, Inglaterra nació a la luz de la Biblia, Sudáfrica, la mayoría blanca, mayoritariamente protestante, ¿verdad?
también han caído en el error de no creer que Dios creó a todos los hombres. No todos los norteamericanos, ingleses y sudafricanos, por supuesto, sino los que creen en el racismo. Hermano, y cuando uno lee el racismo, uno cree que la cosa es mamadera de gallo. No, es una doctrina. Y uno se sorprende que diga allí, el negro no es hecho por Dios. Los negros no tienen alma, no tienen derecho al cielo, sino a ser esclavos. ¿Cómo es posible que alguien pueda escribir eso? Y lo creen, hermanos. Y ahí está Estados Unidos con su gran tragedia de siglos, el racismo. Y han tenido que levantarse hombres espirituales, Abraham Lincoln y los predicadores, Levi Hart el siglo pasado, y en este siglo Martin Luther King, un pastor bautista, para decir, hay quienes creemos que Dios creó al hombre negro también. Y ahí está Sudáfrica al borde de una guerra civil en este momento, hasta que se levanten profetas de Dios, predicadores que enseñen a los blancos protestantes, que vean la Biblia, que Dios creó al hombre, no importando que sea blanco, negro o amarillo. En esta mañana, cuando tenemos